Muchas gracias, muy buenas tardes. Bienvenidos a nombre del comité organizador del 8º coloquio de la Red Iberoamericana de Investigadores en Evaluación Docente, RIED, y de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Agradecemos su asistencia a la presentación del libro Lineamientos para diseñar y evaluar portafolios, guía práctica para valorar el trabajo académico en contextos universitarios. Para la dinámica de la sesión dispondremos de tiempos específicos, los cuales me permito precisar en este momento. Inicialmente se efectuará una introducción del libro por parte del autor, Gary Alberto Cifuentes Álvarez, y tendremos 6 minutos para esta actividad. Las comentaristas que nos acompañan hoy, Yulán Zun Figueroa y Yolanda Leiva Barajas, dispondrán de 12 minutos respectivamente para realizar su comentario. Cabe señalar que 2 minutos antes del término del tiempo lo haré saber para cerrar su participación, si son tan amables. Posterior a ello, tendremos un espacio para el diálogo del autor con las comentaristas en una sesión de 15 minutos y al final dispondremos de 10 minutos para abordar comentarios y dar cierre a la sesión. De esta manera, presentaré al autor y comentaristas que nos acompañan. Gary Alberto Cifuentes Álvarez es profesor asociado de la Facultad de Educación y director del Centro de Enseñanza y Aprendizaje de la Universidad de los Andes, Colombia. Doctor en Comunicación e Informática centradas en el ser humano de la Universidad de Aalborg, Dinamarca. Sus intereses académicos y de docencia giran alrededor de la innovación educativa, la evaluación de la docencia. Además, su agenda investigativa examina la intersección entre tecnologías, políticas y educación. Actualmente analiza la dimensión política de la innovación educativa. Dentro de sus libros más recientes se encuentran Lineamientos para investigar y evaluar innovaciones educativas del año 2018 y el libro que hoy nos ocupa, que es de reciente publicación. Por su parte, Yulán Zun Figueroa es psicóloga y magíster en Psicología Educacional de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Especialista en diseño e implementación de programas en el ámbito de evaluación y formación continua de profesores. Entre los años 2003 y 2019, dirigió el equipo MIDE, que implementa por encargo del Ministerio de Educación de Chile la Evaluación Nacional de Profesores. Ha realizado docencia, publicaciones y consultorías en esa área a nivel nacional e internacional. Actualmente pertenece al Centro de Desarrollo Profesional Docente de la Universidad Diego Portales. Yolanda Leiva Barajas, doctora en Educación, maestra en Análisis Experimental de la Conducta y licenciada en Psicología por la UNAM. Actualmente es coordinadora de evaluación en el Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho AC. Recientemente fue directora general para la evaluación de docentes y directivos en el extinto Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Es miembro de la Red Iberoamericana de Investigadores sobre Evaluación de la Docencia y sus principales líneas de investigación están vinculadas con la evaluación de competencias profesionales y el efecto del contexto en la práctica profesional de docentes y profesionales en el ámbito de la salud y el derecho. Sin más, cedo la palabra al doctor Cifuentes para realizar la introducción a su publicación. Gracias. Muchas gracias, Leticia. Quisiera saber si me escuchan. Bien. Perfecto. Sí, lo escuchamos. Muy bien. ¿Y me recuerdas? Tenemos 6 minutos para mi intervención inicial. 6. Sí, doctor, si es tan amable, por favor. Perfecto. Entonces voy a intentar cumplir con esos 6 minutos de la mejor manera. No me voy a extender, básicamente es
presentar este libro como el propósito que lo llevó a cabo, y es, bueno, tratar de aportar en la literatura este artefacto que es muy conocido, y es el de portafolio académico. En la literatura de habla, digamos, hispana, particularmente en España, México, probablemente en Argentina, no sé, en Chile, se ha hablado mucho y se ha escrito sobre portafolio docente. Este libro entonces no sería una novedad. Lo que sí él representa es, en el ámbito de educación superior, un intento por hablar del portafolio académico, que como ustedes saben, cierta literatura, particularmente Peter Selling, un norteamericano que nos visitó en el año 2017, pues ha escrito sobre el portafolio académico, aquel que recoge las 3 responsabilidades de un profesor universitario. O sea que aquí estamos situando el libro en educación superior. Significa que estamos hablando de responsabilidades de docencia, de investigación y de desarrollo institucional, distinto a un portafolio de docencia, de profesorado, en el ámbito, digamos, de la educación básica y media, por ejemplo. Entonces, aquí estamos hablando de un libro que habla sobre un portafolio que recoge 3 responsabilidades que son, digamos, comunes a nivel mundial de un profesor universitario. No solamente nos interesa la docencia, sino su articulación con lo que serían las labores de servicio, extensión, como lo llaman en muchas partes del mundo, y también las labores de investigación y cómo se integra eso para dar cuenta de ese scholarship, que es un concepto que es de difícil traducción, que no tiene que ver solo con experticia, sino que tiene que ver con el trabajo académico. De hecho, es un término que tomamos en el libro. El scholarship tiene que ver con eso. ¿Qué tan scholarship soy en mi docencia, mi investigación y las actividades de extensión o servicio comunitario? Entonces, la pretensión de este libro era esa. Surge en el marco de haber ofrecido durante 4 años módulos a los profesores universitarios en mi institución sobre cómo diseñar, implementar estos portafolios, pero tiene como público doble, digamos, una intencionalidad, y es servirle a los profesores que quieran hacer un portafolio, pero también a los comités de evaluación, porque una cosa es que un profesor diseñe un portafolio y otra cosa es que un comité lo reciba. En una cosa que a mi modo de ver es muy compleja aún en términos de la evaluación de la docencia, y estamos en un evento que es de esta naturaleza, que habla sobre la complejidad de evaluar al profesorado, no solo a evaluar las prácticas docentes, sino su conjunción con la investigación y el servicio comunitario. ¿Qué tiene que ver mis labores de consultoría? ¿Qué tiene que ver mis labores, digamos, de trabajo hacia afuera o de liderazgo institucional con mi docencia? ¿O qué tiene que ver mi investigación y cómo impacta mi investigación mis prácticas de enseñanza o de formación? Todas las combinatorias posibles. Entonces, allí estamos intentando poner de presente la complejidad que reviste evaluar al profesorado, más allá de enfoques positivistas de listas de chequeo o de asignar puntajes, más allá del problema de estandarizar o no, más allá del problema de la objetividad, que es el tema de, bueno, eso sí es objetivo, porque como dice Peter Stedin, esto es un pretty cover, es decir, muestro mi cara bonita, es un portafolio de sobresaliencia, pero nosotros decimos, no solamente hay que apostar en portafolio de excelencia, de sobresaliencia, sino también de crecimiento, que es diferente, ¿cierto? En un portafolio de crecimiento yo doy cuenta de una serie de dominios que voy desarrollando, y entonces la evaluación debería ser muy diferente. No es una evaluación objetiva, estandarizada o basada en criterios estándares, pero tampoco es una evaluación subjetiva o basada en capricho, sino en la deliberación. Y eso es una tesis central del libro. El portafolio debería ser un mecanismo para deliberar sobre el trabajo que hace un profesor. 2 cosas que quiero mencionar antes de cerrar mi intervención. Una, este libro no simplemente recoge una experiencia de 4 años, sino que de alguna manera ha seguido vivo por todas las cosas que están pasando en la universidad donde yo trabajo. Se está montando un sistema integral de apoyo a la docencia. Ustedes probablemente conocen a Juni Montoya, ella hace parte de la RIED, y Juni trabaja conmigo en la universidad. Ella me ha ayudado también en este trabajo porque trabajamos en centros distintos pero que se complementan, y estamos 2 montando un minutos, doctor, por favor. Gracias. Gracias. Entonces, este libro se enmarca en una iniciativa institucional que tiene que ver con cómo pensarse un sistema integral de apoyo al profesorado y un marco de competencias profesorales. O sea que el portafolio por sí mismo no soluciona nada si no tenemos un sistema institucional que hable de un marco de competencias, que significa que un profesor se desarrolle en una ruta profesoral, y cómo la institución da
luces para que un profesor pueda desarrollar esas competencias. El portafolio sería un mecanismo que hace mucho más viable esa evaluación del profesorado. Entonces, esto sigue pensándose, es un libro vivo en ese sentido, y lo seguimos pensando a la luz de la complejidad de lo que significa evaluar a un profesor, y me siento feliz de haber hecho un cambio institucional en términos de que ahora muchos reglamentos de muchas facultades en la universidad dicen que el portafolio es un mecanismo ya, digamos, que está allí estipulado, es decir, más allá de si yo lo quiero hacer o no, hace parte, digamos, de los mecanismos de evaluación institucional. Y esto podría ser visto de manera negativa, pero lo quiero ver de manera positiva, y es que más que una obligación, es un reconocimiento institucional a que la evaluación de la docencia importa de una manera que trasciende encuestas de percepción de los estudiantes, etc. Y otra cosa que quiero mencionar ya para terminar es que este libro se está traduciendo al portugués, es decir, queremos también ampliar la discusión no solamente en habla hispana, porque repito, en español casi no existen libros o literatura que se refiere al portafolio académico, repito, sí de la docencia, pero no del profesorado en términos de estas tres dimensiones. Entonces, para mí es muy importante y muy valioso expandir esta obra en Latinoamérica, particularmente con la lengua pues, portuguesa. Entonces, pues bueno, es un libro que continúa una serie de iniciativas que trascienden la Universidad de los Andes en Colombia, y que creo que pone presente esa complejidad de evaluar al profesorado, siendo yo partícipe de comités que desde el año pasado empiezan a evaluar el profesorado para su ordenamiento, escalafonamiento, con el uso de un portafolio. Eso es nuevo. Dejaría allí simplemente la intervención, y pues les agradezco mucho a las comentadoras por participar y pues poder compartir sus opiniones, sus impresiones. Muchas gracias, doctor. Sin duda, muy valiosas, y daríamos paso y cedemos el uso de la voz a Yulan Sun Figueroa. Gracias. Gracias, Leticia. Entiendo que tengo 12 minutos también para regular. Así es, por favor. Gracias. Okay. Muchas gracias primero por la invitación, y les pido disculpas porque por un compromiso institucional ineludible no me voy a poder quedar hasta el final de la actividad, así que en honor a eso también voy a tratar de ser bien breve. Primero, un pequeño, digamos, una introducción sobre cómo interpreté esta invitación a hacer un comentario del libro. Yo en lo personal entiendo el comentario como una especie de sinopsis, ¿no? como el tráiler de una película. Una breve reseña que le da a uno una idea de la atmósfera de la película, de la mano de la directora o director, de modo que uno logra una intuición de si quiere ir a ver la película completa o no. Y la segunda parte es que entiendo también que el comentario tiene un carácter personal, por lo tanto no estoy tratando de ser neutral ni representar todos los intereses, sino que leí el libro pensando en el interés que tendría desde mi experiencia. Y mi experiencia es que yo no conozco los portafolios como una académica o investigadora, o sea, como un tema de sosegado estudio, digamos, sino que en las agitadas aguas de que el portafolio sea un instrumento de una evaluación de muy altas consecuencias para un grupo enorme de docentes como son los docentes del sistema escolar chileno. Entonces, desde ahí viene este comentario, y voy ahora a eso, ¿no es cierto? O sea, ¿de qué se trata esta película? ¿Cuáles son los motivos principales? Lo primero que debo decir es que el libro es un cruce de géneros, es una guía práctica, como se autodescribe en algún minuto, pero también es un ensayo acerca de qué son los portafolios, qué enfoques y qué conceptos los subyacen como instrumento y le dan sentido. Entonces permiten entender con más profundidad qué es un portafolio. En ese sentido, creo que es un libro práctico, operativo, pero no es un libro superficial. Muestra la punta del iceberg, pero también se asoma a lo que hay debajo, y celebro la insistencia con que Gary y su coautora permanentemente destacan, por ejemplo, la importancia que tiene el enfoque de evaluación en el que se debiera insertar un instrumento como el portafolio. Por ejemplo, uno de esos rasgos es el tema de poner al centro del análisis el objeto de evaluación, lo que Gary comentaba antes, el scholarship o el trabajo académico, que esto nos puede parecer obvio, a lo mejor para nosotros que trabajamos en evaluación, pero justamente los que tenemos esa experiencia sabemos que uno de los errores más frecuentes y que se paga más caro en evaluación es olvidarse de lo que uno quiere evaluar, ¿no es cierto? O sea, diseña la prueba dejando fuera de la memoria qué necesitaba probar o evaluar.
Entonces me parece que eso es un acierto muy importante el libro. También su acento en acercarse a este objeto de evaluación desde una mirada integral, que no sobrevalore algunos aspectos. Ya sabemos la primacía que están cobrando la producción científica, la investigación, las publicaciones, sobre, por ejemplo, la docencia o el trabajo en el área del servicio. Entonces, yo creo que es muy importante que el libro promueve un acercamiento integral hacia este objeto de evaluación. Y de esta forma, para usar un término que está de moda ahora, el libro creo que ayuda a inmunizar al lector frente a errores frecuentes respecto del portafolio como instrumento. Uno de los errores más frecuentes es llevarse a confusión por el significado literal del término. Ya lo miré para no hablar sin base, y la RAE lo define como una cartera de mano para llevar libros, papeles, etc. Entonces, una confusión muy frecuente es creer que esos papeles o libros o su carácter de recipiente, de repositorio, es lo que define el portafolio. Muy por el contrario, el portafolio es un acto teórico. Como siempre las palabras de Schulman vienen a colación, son tan sabias, a mí me gusta mucho citar una afirmación de él sobre que es la teoría que uno sostiene acerca de la enseñanza lo que determina qué es una entrada o un ítem o una evidencia apropiada o necesaria de incluir en un portafolio. Y esa misma idea sostienen los autores de este libro, cuando definen el portafolio académico como un documento reflexivo. Ese adjetivo es de alguna manera esencial a la definición de portafolio, un documento reflexivo que reúne materiales que respaldan el trabajo de quien hace docencia, hace investigación y hace servicio, pero los autores advierten, no se trata de una compilación exhaustiva, sino de una selección juiciosa. Y de nuevo, ese adjetivo me parece muy fundamental y revela como la comprensión profunda del concepto de portafolio que trasluce el libro. Al mismo tiempo que estas precisiones conceptuales, el libro ofrece herramientas muy concretas y prácticas, tanto para las profesoras o profesores que enfrentan el desafío de elaborar su portafolio, como para los evaluadores que tienen un desafío no menor de calificarlo o de evaluarlo, digamos. Y yo diría que en esas recomendaciones, en esos apoyos prácticos, está de alguna manera el corazón mismo del libro, su interés más particular. Como digo, esto es desde mi impresión personal, pero creo que el corazón del libro está de alguna manera en ese capítulo donde se propone una estructura para el portafolio académico, y no solo se la describe, no solo se la fundamenta a partir de principios, sino que se cumple con la promesa del título. O sea, se dan lineamientos y muy específicos para diseñar y para evaluar portafolio. Por ejemplo, los profesores que realizan un portafolio seguramente van a encontrar muy útiles las preguntas que proponen los autores, que uno se podría formular para seleccionar o para producir evidencia de su portafolio. Y con esas preguntas, de alguna manera, se ilustran categorías que de otra forma podrían ser equívocas o muy abstractas. O sea, ¿qué significa que yo dé cuenta de mi filosofía docente? ¿Cómo puedo dar cuenta de la creación de ambientes de aprendizaje? ¿O cómo incorporar los datos de las encuestas de estudiantes para, por ejemplo, analizar mi efectividad como enseñante? En todos esos aspectos, el libro ofrece una mediación rigurosa y al mismo tiempo amigable a las personas que enfrentan esa tarea. Como digo, es posible que algunas de estas cosas nos parezcan obvias a nosotros que trabajamos en evaluación, pero hay que recordar que los portafolios académicos tienen una población mucho más amplia, con formaciones que pueden estar muy distantes de la pedagogía, y por lo tanto son cuestiones que me parece muy importante poder diseminar en las facultades que hacen uso de este instrumento. Voy a ir terminando ya. Y hasta ahora me he centrado en los profesores que elaboran el portafolio, pero sería justo recalcar, como hacen los propios autores, que el lector potencial de este libro es múltiple. Y los autores se han cuidado de prestar una buena ayuda al lector al organizar de manera muy nítida los temas del libro en el índice. Entonces, en realidad uno podría consultar este libro de alguna, por así decirlo, de manera modular. O sea, yo podría ir directamente al capítulo 3, si soy una profesora que enfrenta la tarea de elaborar un portafolio, y podría ir a otra sección de ese capítulo si soy parte de un equipo que trabaja ya hace años en un proceso de evaluación con portafolio, pero quiere migrar, por ejemplo, hacia los portafolios electrónicos.
¿ya? Porque es así de específico. Por ejemplo, los autores hacen un análisis de herramientas digitales para elaborar portafolios y con mucho detalle, pero a la vez de una manera muy sencilla, directa, sintética, analizan comparativamente sus propiedades, sus características y por lo tanto pueden ser de orientación para un equipo que implementa portafolios. El capítulo 2, por su parte, sería muy pertinente, creo yo, para una facultad que se embarca en hacer una innovación en sus procesos de evaluación académica, incorporando el portafolio como herramienta. Y el capítulo 4 es el de indicación directa si uno forma parte de un comité evaluador. Entonces, en todos estos aspectos y para todos estos lectores, creo que el libro es informativo, es educativo, y veo en esto un valor nada accesorio, porque como plantean ustedes, Gary, en el propio libro, uno de los factores que suele generar resistencia cuando se inicia el uso de portafolios, a mí por lo menos me consta, no a nivel de educación superior, pero de educación escolar, es el carácter casi enigmático que tienen los portafolios. ¿Qué son? ¿De qué se tratan? ¿Vale la pena hacer todo ese esfuerzo por tantas semanas en lugar de ir y en 1 hora y media rendir una prueba, por ejemplo? Entonces, yo creo que diseminar esa información es muy importante y en ese sentido el libro es una contribución para ayudar a despejar ese factor que se puede convertir en un obstáculo muy denso para que el portafolio sea legitimado por las personas que lo usan y para que se pueda realmente sacar provecho de sus propiedades. Ahora, como yo soy lo más exigente y criticona que hay, no me puedo ir sin una pequeña nota para una próxima edición. Hay un par de pequeños ejemplos en el libro y yo verdaderamente pienso que los ejemplos tienen sus riesgos, pero en los portafolios sobre todo son de tal, a ver cómo podría decir, su valor ilustrativo es tan grande. De hecho, ustedes ponen un ejemplo que me parece increíblemente ilustrativo y que puede sorprender a una persona que no conoce un portafolio. Como ustedes han dado antes la base conceptual, ese ejemplo hace mucho sentido. Estoy hablando de algo que es como un correo electrónico, ¿eh? Una comunicación entre una persona y otra. Entonces pensaba que a lo mejor para una próxima edición podrían agregar un par más de ejemplos, sobre todo porque ustedes cuentan ahí que esto se va a hacer una experiencia real, que ustedes además han continuado en la universidad donde trabajan. Eso sería. Gracias por su comentario y su intervención. Cederíamos el uso de la voz, por favor, a Yolanda Leiva Barajas. Adelante. Muchas gracias. Bueno, hay muchas cosas que ya me ganó Yolanda. Qué bueno, sí. Voy a tratar de complementar. Empezaría por decir que para mí el libro no tiene desperdicio. También pienso esto que ella acaba de decir, de que aparte de una guía práctica ofrece una muy buena base conceptual que ayudaría tanto a los profesores como a personal directivo o que está encargado de la gestión institucional y demás, con ideas muy puntuales y muy apropiadas para poder implementar una estrategia y sostenerla, ¿no? Me gustó mucho esta parte de dar en el capítulo 2 mecanismos que pudieran asegurar la sostenibilidad del portafolio, porque ese es uno de los principales riesgos que se tienen cuando no se consideran todas las implicaciones que tiene la implementación de una innovación. Entonces, coincido en esta cuestión de que tiene múltiples lectores, usuarios, el libro, y que se puede leer de manera lineal o de manera modular, dependiendo de los lectores y de los intereses. Pero ya comentando así a mayor especificidad, me gustó mucho el marco conceptual, todo el capítulo 1, inclusive me lo estaba imaginando como una parte inicial que pudiera hasta convertirse en una herramienta de apoyo, un pequeño curso en línea, tutorial con algunos ejemplos inclusive de las formas en que se puede estructurar un portafolio dependiendo de lo que ustedes mismos separan de docencia y trabajo académico y niveles de usuarios, si son en función principalmente de mejora y de progreso, o si también pudiera tener
la intención de que sea leído y comentado en yo pensaba como en academia o en grupos, los docentes de alguna forma valoran muchísimo, en casi todos los estudios que yo he leído sobre el tema, los docentes valoran mucho cualquier espacio que se les da para poder comentar, discutir, compartir experiencias de trabajo, y creo que es un elemento en sí mismo ya muy valioso, y se me antojaba casi como poder convertir esto para la implementación, uniéndolo ya a la segunda parte, que es el capítulo 2 de crear estas condiciones institucionales necesarias para que se pueda desarrollar el portafolio. Y esto tiene que ver con ir creando una cultura, sí entre los docentes, pero con un convencimiento total también de directivos, coordinadores, académicos, el personal que se encarga de la gestión al interior de las instituciones educativas, porque si no existe este alineación de visión y de esto que ustedes llaman la dimensión estratégica, de vincularlo con los intereses, la visión, la misión de la propia institución, va a ser muy difícil que los docentes se embarquen en algo que primero lo perciben como que les va a hacer perder más tiempo. O sea, tienen tanto trabajo que hacer y todavía tienen que ir integrando un portafolio, ¿no? Entonces, de alguna manera, si no se hace un trabajo en torno a también los beneficios que les va a reportar esta inversión de esfuerzo extra, es difícil que la sostenibilidad. Entonces me gustó mucho, creo que de los capítulos que más disfruté fue este capítulo 1 y el 2, viéndolo desde esta cuestión de mecanismos, criterios y tensiones que ustedes manejan alrededor del trabajo que se tiene que hacer en la dimensión estratégica con directivos y coordinadores para poder diseñar mecanismos y condiciones institucionales. Es un trabajo con el que hemos estado trabajando mucho Mario Rueda, Alejandro Canales, Edna Luna y yo en términos de sí, es una responsabilidad de los docentes, tanto el trabajo académico, de gestión, todo esto, pero se requiere que la institución brinde condiciones mínimas, básicas, para que se puedan facilitar estos mecanismos de trabajo de los docentes, y nos sorprendería muchísimo cómo los propios docentes se van implicando cuando sienten el apoyo institucional, cuando ven que existen estos mecanismos apropiados, alineados para poder llevar a cabo pues, una nueva iniciativa que les va a reportar más trabajo y tiempo. Se requiere en esta visión estratégica que haya una apropiación del portafolio, como ustedes mismos lo mencionan, para que exista ese compromiso a nivel individual de los docentes, pero también institucional para crear estas condiciones. Todo lo que hablan en términos de la dimensión táctica y operativa, de poder planear, ejecutar también rutas de acompañamiento, porque ya lo mencionó Yulan, no es nada fácil embarcarse en esta situación, y no se trata de hacer una selección indiscriminada de cosas. Se tiene que pensar muy bien en los criterios que puedan orientar a los docentes para poder hacer una selección que después les permita hacer reflexiones más profundas sobre su práctica y sobre las brechas que puedan encontrar, lo cual implica criterios o estándares o marcos o como se le llame, pero que tengan la posibilidad de contrastar para poder reflexionar en términos de su propio desempeño. El diseño de rúbricas pues, está basada en tener esos marcos, esos criterios. Yo insistiría mucho quizá en profundizar más en que los propios docentes puedan participar en la construcción de marcos conceptuales sólidos, marcos teóricos sólidos respecto al quehacer docente, y también hacia las actividades de investigación y de servicio que también abordan para el trabajo académico. La dimensión cultural, que pues ya la mencioné también en la ponencia pasada, que es un reto fuertísimo para que pueda haber sostenibilidad en una estrategia que se implementa
en una institución, se tiene que considerar todos los valores, prácticas arraigadas del contexto, para que se pueda situar también las expectativas. Algo que a veces hace que falle una implementación es cuando existen expectativas más allá de lo que es posible que brinde, o cuando las expectativas están centradas en encontrar resultados en muy, muy corto plazo y se llega a abandonar algo porque pues en realidad los logros pueden ser de mayor plazo o en un plazo más extenso. Y bueno, luego ya los capítulos ya más de guía, de lineamientos más prácticos para quienes quieran iniciar en esta aventura, pues ya no me repetiré con Yulan. Me parece que son específicos, que guían, que realmente son concretos, llegan a orientar fácilmente a que alguien que ya decidió, que ya se convenció, que ya empieza a tener esta inclusive deseo. Yo pienso que eso es importante, el que en vez de imponer, se haga que las personas deseen participar en ello, ¿no? Entonces también el poder empezar un proyecto con voluntarios, con las personas más comprometidas, más participativas o interesadas, es una estrategia buenísima, porque va creando cultura y poco a poco van estos docentes haciendo ruido en la institución, y poco a poco los demás, quizá departamentos o áreas, empiecen a desear lo que está sucediendo en el otro lado, y ellos acudan a ver cómo le hacen para involucrarse. Entonces, el libro me parece que no tiene desperdicio. Yo ya quisiera comprarlo, dado que no lo pude bajar en PDF y lo tuve que leer en línea, es un poco pesado, pero bajarlo y compartirlo en las instancias escolares, institucionales, en las que me muevo, porque creo que es una herramienta muy valiosa, que aporta mucho a nivel de quienes están encargados de la gestión y de quienes están pretendiendo pues implementarlo a nivel de docencia, ¿no? Sería mi comentario. Muchas gracias. Gracias, doctora, muy amable. Entonces, enseguida, pues tenemos el espacio destinado a continuar con los comentarios entre el autor y quienes han realizado de manera muy precisa, puntual y valiosa el comentario del libro. Entonces, tenemos aún algunos minutos, 15 minutos para este intercambio. Quien desee iniciar, por favor, podemos hacerlo. Sí, doctora Mariana, adelante. Gracias, Leticia. Yo creo que Yulan, bueno, ya se fue, pero cumplió muy bien el cometido de hacer como el tráiler de la película, porque pues sí se antoja, sí se antoja de echar una mirada profunda y una buena revisión del libro. Me parece muy interesante lo que dice Yolanda de que un proyecto como este no se debe imponer, sino que hay que invitar, y creo que esa es una estrategia muy interesante. En algunos otros proyectos yo he visto que es mucho más exitoso trabajar con los pioneros, ¿no? Porque luego a los demás se les antoja trabajar también en ese proyecto, ¿no? Siempre hay gente como más aventurada o aventurera para entrar en aguas desconocidas, y luego los demás ya ven cuáles son los beneficios de haber incursionado en esto. Yo quisiera preguntarle a Gary cómo ha sido su experiencia de trabajar con los pioneros, ¿no? Porque, bueno, al ser pionero en esto, pero también cómo ha sido la experiencia, porque ciertamente sí hay algunas experiencias en las que se ha tratado de trabajar con portafolios en distintas instituciones, y a medio camino aborta la misión, ¿no? Por justamente
la dificultad y justamente el hecho de que los actores que están participando en esto no están convencidos de las bondades del proyecto, sino lo ven como una imposición burocrática. Entonces, ¿cómo ha sido esto? Porque a mí me parece muy interesante. Muchas gracias, Mariana, y aprovecho para agradecer muchísimo a Yulán y a Yolanda por la lectura tan juiciosa que hicieron las dos. De verdad que sí lo agradezco porque es reconocer todo este trabajo en estos capítulos del libro que van desarrollando unas ideas centrales. Pues, Mariana, te lo respondo de esta manera. Yo siempre he escuchado críticas al portafolio, más en términos de convencimiento, de falta de tiempo, digamos, falta de apropiación, como que nunca logra prosperar como innovación. Y recuerden cuando Leticia leía mi prontuario del libro que escribí en 2018, que era sobre innovaciones educativas. Yo llevo ya años investigando las innovaciones educativas como objeto, digamos, de investigación, ¿no? De estudio. Entonces, para mí el portafolio es una innovación educativa dentro del marco de la evaluación de la docencia, llamémoslo así. Y en ese sentido me interesaba entender estas preguntas que hace, ¿cierto? Lo interesante de trabajar en una universidad, como ustedes saben, es que esto funciona de manera a veces un poco federada, no tan centralizada. Cada facultad o escuela o instituto, como se denomine, en cada país, en cada universidad, pues tiene sus lógicas. Entonces, algunas universidades pueden imponer y otras simplemente comienzan a desarrollar sus propias políticas, en este caso de evaluación del profesorado. Y en ese sentido, lo interesante ha sido este experimento en la Universidad de los Andes y ha sido en términos de precisamente cada facultad lo ha asumido de una manera distinta. Unos lo ponen ya en su reglamento como un requisito que desde este año empezó. Para, si usted quiere escalafonarse, ordenarse, o el término que se más hacer el tenure track, digamos, para ascender, o quiere hacer evaluación de desempeño, tiene que hacer un portafolio. En otras, no hablan de portafolio, hablan de dossier, hablan de otras cosas. Y en otras es a discreción del profesor, que es un poco el escenario que me planteas, que es como el más común, ¿no? Yo siento, y quiero ser muy, pues digamos, va a sonar esto un poco radical y políticamente incorrecto, pero precisamente falla porque no hay, hay falta de decisión. Es decir, en este liberalismo de hazlo si quieres y te apetece, pues bueno. El problema es que, claro, cuando se impone, genera resistencias. Eso sí es una dimensión cultural que ya la sabemos. Pero cuando se deja a discreción del profesor, es muy difícil porque no hay un mensaje claro de para qué. Y yo quiero hacer este comentario en el marco de este evento de las RIES, y es para mí, sigue siendo importante después de varios años de trabajar el portafolio, este artefacto, precisamente porque sigue habiendo una especie de, no sé si llamarlo doble moral o tensión. El profesorado universitario suele criticar enormemente las arbitrariedades cuando se le evalúa. Es injusta la evaluación, es poco transparente, no reconoce mi esfuerzo. Y una crítica central, que de hecho hemos conversado mucho con Juni Montoya, ha sido la famosa encuesta de evaluación de percepción de los estudiantes, la encuesta de cursos. Parece ser, sigue siendo en muchas partes, el principal mecanismo para tomar decisiones, ¿cierto? De evaluar mi docencia, y ya sabemos que la docencia es una cosa muy compleja. Entonces, por un lado, criticamos un estado actual de cosas sobre cómo evalúa nuestro trabajo, y al mismo tiempo no somos receptivos a escuchar otras alternativas. Entonces, el portafolio, siento yo que lo defiendo no de una manera tan ciega, sino habiendo visto muchos casos de profesores que he entrevistado, porque esto es parte de un proyecto de investigación del cual surge el libro, que hayan hecho o no hayan hecho o estén haciendo portafolio, y realmente todo el tiempo había un clamor por eso. Yo quiero que mi evaluación sea justa, yo quiero que mi caso sea especial porque yo soy eso, un caso. ¿Cómo poder hacer de cada profesor un caso? Esto va en contravía de esta evaluación estandarizada. Ok, no queremos evaluaciones estandarizadas, queremos hacer de mi trayectoria profesoral un caso, y el portafolio nos ha permitido ver eso. Entonces, ¿qué hemos hecho? Aparte de estos módulos para hacer portafolios, aparte de escribir el libro, hemos creado estrategias de mentoría y hemos creado una comunidad. La comunidad es una comunidad de portafolio en donde van profesores que tienen, como ustedes saben desde Tienberger, un dominio y una práctica, digamos, compartido, un dominio compartido, y somos profesores que estamos sacando adelante un portafolio, y pese a las diferencias disciplinares, estamos sacando adelante este portafolio. Entonces, crear una comunidad de profesores que elaboran su portafolio,
convencer a los profesores, pero también a los coordinadores y decanos, y crear mentorías. Son todas ellas estrategias para hacer digamos, una apropiación mucho más de sentido del portafolio. Pero de nuevo, todo esto entronca en una discusión que, pues yo no sé, en el marco de este evento, ya debe haber salido muchas veces. No hay una varita mágica, pero sí definitivamente tenemos que resolver esa tensión de criticamos un estado actual de cosas, pero tampoco le apostamos a otra estrategia distinta. Y yo creo que el portafolio puede ser un camino interesante. Es difícil, sí, toma tiempo, pero usted puede ver reflejado ahí quién es un profesor en su trayectoria profesional y es una evaluación a mi modo de ver más transparente y respetuosa y aparte respetuosa a propósito del libro que Robert Stage está lanzando en la otra sala sobre la ética, la pedagogía del cuidado. Digo, todo esto del cuidado tiene que ver precisamente con hacer un portafolio, que yo me esmere por hacerlo, pero que haya un comité evaluador que se tome el trabajo de entender quién soy yo, ¿cierto? No de manera estandarizada, pero también entendiendo los matices que tiene mi desarrollo profesional. Entonces, digamos que de esa manera podría responderte, Mariana. Muchas gracias, Gary. Muchas gracias. Si alguien más desea plantear algún comentario, intervención, con mucho gusto tenemos el espacio para ello. Bueno, yo quisiera nada más comentar si el libro para los docentes de la Universidad de los Andes y todo eso va a estar disponible como una herramienta. Ellos tienen que comprarlo o se les brinda la posibilidad de poder tener acceso a ello. Y si también dentro de las estrategias que están implementando para pues para ir creando esta cultura, también se ha trabajado con coordinadores académicos de los distintos departamentos o facultades o escuelas y en qué sentido, como qué tipo de estrategias de comunicación para ir abriendo pues, las posibilidades, porque decías que hay como variación, ¿no? De que algunas lo toman de una manera un poco más rigurosa, otros más como por ejemplo, con aquellas que lo han tomado así como pues el que quiera, qué tipo de comunicación o estrategia piensan que puede ser útil para impulsar su uso. Bien, Yolanda. Frente a la primera pregunta, este libro recoge la experiencia de 4 años ofreciendo un módulo que se llama portafolio académico, donde un profesor va desarrollando en una serie de encuentros un portafolio primero de docencia y después abordamos el tema de la investigación y el desarrollo institucional, como lo llamamos, o servicio o extensión. Entonces, es un proceso que se va llevando de manera paulatina, progresiva, acompañados, y realmente después de 4 años lo que hicimos fue hacer una, digamos, síntesis de toda esa literatura, de todos estos encuentros. Entonces, realmente en la universidad los profesores pues tienen el libro, lo promocionamos en acceso en línea. Yo se los obsequié a los, pues porque la editorial tenía estas restricciones que les mencionaba, entonces se los pude obsequiar por un tiraje, digamos, que sale de obsequio a todos los decanos y coordinadores de departamentos, es decir, aquellos que están, digamos, en la toma de decisiones de, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué es esto del portafolio? Porque la literatura lo plantea claramente. Uno de los factores por los cuales hay rechazo es porque primero la gente no entiende para qué sirve un portafolio, no tiene claras las expectativas, y eso no solamente el profesor que lo va a elaborar, sino quien lo puede recibir. Entonces, se lo hemos facilitado a ellos y la lectura está en línea disponible, de hecho, en la plataforma de la universidad. De todas maneras, el acceso pues también lo queremos difundir porque creemos que es un libro que le puede servir no solo a la Universidad de los Andes, sino en otras instancias en Latinoamérica que estén pensando el tema del portafolio y la evaluación del profesorado. Frente al segundo tema, hemos hecho encuentros con decanos coordinadores y nosotros tenemos líderes curriculares y pedagógicos. Ellos son los que trabajan muy en el tema de desarrollo docente y hemos sido muy respetuosos. Si una facultad dice no queremos hablar de portafolio, queremos hablar de dossier o de cualquier otro mecanismo, se respeta.
Y en ese sentido lo que ofrecemos es una puerta abierta a quien quiera apostarle a este mecanismo, pues lo puede hacer. De nuevo, este federalismo en la universidad no está completamente estipulado que todos tienen que hacerlo. Cada facultad tiene su reglamento y más o menos la mitad de los departamentos, de las facultades, han optado por este mecanismo por un pleno, digamos, ya convencimiento. Y el convencimiento es, oiga, definitivamente necesitamos ir más allá de la evaluación desde encuestas de curso o número de papers producidos en cuartil 1, en fin. Entonces, con este convencimiento progresivo, muchas facultades lo han asumido en sus reglamentos. Quienes no, pues tienen la puerta abierta a que nosotros desde el Centro de Enseñanza y Aprendizaje que dirijo, los acompañamos. De nuevo, entonces, la ventana está abierta para quien quiera apropiar esta estrategia, pero definitivamente mi reflexión fue la siguiente: llevaba 4 años ofreciendo este módulo al profesor que quisiera hacerlo, de nuevo volviendo a esta autonomía liberal de la que hablábamos con Mariana, y estaba muy bien. Pero después de 4 años me encontraba con ese muro de decir, oiga, pues yo ya hice mi portafolio, pero en mi proceso de evaluación no saben qué es un portafolio, no saben, me piden cosas como muy, digamos, muy mainstream. Entonces, pues de nada sirve este esfuerzo de reflexionar sobre mi docencia, sobre mi producción en la agenda investigativa, si al final lo que me van a pedir es un checklist. Entonces, eso me llevó un poco a hacer un movimiento de lobbying institucional, y pues yo creo que ha sido un movimiento interesante. De nuevo, es algo que está pasando y se enmarca en una estrategia integral de desarrollo profesoral, que es muy interesante como proceso. O sea, estamos pensándonos una carrera profesoral, y eso supone también un marco de competencias profesorales donde Juni de hecho también está ahí ayudándonos. Yo creo que el portafolio por sí mismo no hace verano. No sé si esa expresión es común en Latinoamérica: 2 golondrinas no hacen verano. ¿Son golondrinas? Sí. Bueno. Yo creo que el portafolio per se no hace la magia, la hace todo un ensamblaje institucional y unas condiciones. Pues se fue Yulán, pero sería interesante que ella nos contara cómo ha sido la experiencia en escolar, en educación escolar, no universitaria, porque ellos han hablado de portafolio para evaluar al profesorado, pero yo sí siento que hay matices importantes cuando estamos hablando de la educación pública, a nivel escolar, básica media, ya cambia un poco las condiciones. Entonces, este libro está enfocado para la universidad. Yo creería que no se puede estandarizar ni masificar, sino que hay que mirar muy bien los matices. ¿De qué profesor estamos hablando? ¿Cierto? ¿Cuáles son sus condiciones laborales? ¿Qué es lo que se quiere evaluar a propósito del llamado de Yulán del evaluando, o sea, esta unidad de análisis de la evaluación? ¿Qué es lo que queremos evaluar? Aquí queríamos evaluar algo llamado scholarship. Probablemente el portafolio en otro contexto quiere evaluar otras cosas, o solamente la docencia. Ok, evaluemos la docencia. Pero aquí el reto mayor es evaluar una cosa muy rara, ¿no? Yo siento que es como peras, manzanas, y bueno, son cosas de muy distinta naturaleza. Mi docencia, mi investigación y mis actividades de desarrollo comunitario, social o de extensión son cosas que pueden ser complementarias, pero son de naturaleza muy distinta. Entonces yo creo que el portafolio es una oportunidad para poner allí cosas muy heterogéneas. Y bueno, en fin, esa es un poco la apuesta. Yo nada más, Leti, finalmente Sí, claro. quisiera comentar, Gary, que creo que este libro sería muy útil. Parte de las actividades que venía realizando antes de la pandemia, espero que las pueda reanudar, es un acompañamiento a algunas escuelas normales. Las escuelas normales en nuestro país son las encargadas de formar a los profesores de educación básica. Correcto. Y ellos, en las últimas reformas que tuvieron, implementaron el portafolios, whatever that means. No sé qué concepción tenían, porque no lo acompañaron, sí lo acompañaron de algún libro que lo explicaba como opción de titulación. Ah, ok. El currículum es nacional y tiene todo un eje curricular de prácticas que implican con la iniciación de los docentes desde el primer semestre a ir a observación, antes se llamaba observación de la práctica docente, ahora es eje profesional, pero implica eso. Hay escuelas anexas y los estudiantes van desde el inicio de su formación, primero solo observar, y cuando ya llevan las clases de planeación por ahí del tercer semestre, algo así, empiezan
a crear sus primeras secuencias didácticas de planeación y luego intervienen en el aula y todo esto. Y entonces yo decía, qué desperdicio que sea hasta el final, ¿no? Es la concepción del portafolio, es de evaluación, pues la evaluación va al final y, Sí, claro. y todo esto que, que dices no debería existir en las escuelas que están formando a los docentes, pero bueno, de alguna manera a veces son las autoridades educativas que no tienen mucho conocimiento de las cosas quienes deciden los ejes curriculares y demás. Pero yo veía como que este libro, empecé a pensar en ese contexto porque cuando se los impusieron, pues me empezaron a llamar como asesora para, oye, ¿qué es eso del portafolio? ¿Y cómo le hacemos para opción de titulación? ¿Cómo lo implementamos? Y demás. Y yo decía, pues es que el portafolio es para un currículum así, que tiene todo un eje curricular en el que los propios estudiantes van desarrollando sus primeras planeaciones, sus primeras secuencias didácticas, sus primeras intervenciones y van teniendo un diario de la práctica profesional donde van sistematizando lo que observan y demás. Me parecía como una estrategia extraordinaria. Sin embargo, pues faltaba ese también acompañamiento a la institución, a la escuela normal. Bueno, ahora ya nos llegó esta opción de titulación, ¿cómo la implemento? Y era no solamente pues, un reto para los docentes, sino para la institución en general. Y creo que este libro de alguna manera ofrece mecanismos, criterios y lo que llaman también tensiones, que me gustó el abordaje, para que también se vayan centrando las expectativas, porque también luego llega como la varita que va a resolver todos los problemas que no se han podido resolver en años Sí. de hacer evaluaciones, ¿no? Pero bien, quería como compartir esta reflexión que me surgió cuando estaba leyendo el libro. Sí, Yolanda, yo creo que es interesante. A mí lo que más me ha costado, pues está en el libro, es parte de la literatura, lo sabemos, pero como en el mindset, cuesta cambiar esta lógica del portafolio de sobresaliencia al de crecimiento, porque cuando pensamos en la evaluación, y más esto se institucionaliza, se estandariza, se formaliza desde los ministerios, solo se piensa en el portafolio, digamos, como un lugar de showcase, de mostrar. Y se pierde toda la potencia de un portafolio de crecimiento que esté amarrado, no desconectado de uno de sobresaliencia. Si uno pudiera hacer esos diarios a lo largo del proceso, de hecho en la Facultad de Educación donde trabajo, estamos implementando en la licenciatura y creemos que es la primera licenciatura en el país cuyos licenciados que se forman, es decir, los que van a ser educadores, lo llamamos licenciados nosotros en Colombia, tienen un portafolio y este portafolio va a ser un portafolio profesional, pero antes que nada es un mecanismo para generar el hábito de reflexionar sobre la práctica y después eso no tiene que ser excluyente, que yo sí he visto que es muy difícil romper esta cultura de o es uno o es una cosa o es la otra. Sería interesantísimo combinar ese hábito que yo generé en mi marco, digamos, de desarrollo profesoral y después lo convierto sin tabú, sin temor y sin prebendas en un mecanismo de evaluación sumativa. No pasa nada. Pero hemos creado el hábito desde los autores de los portafolios, pero también desde los que van a recibir el portafolio y se tiene la conciencia clara de que eso es así. No es solamente un portafolio para como llamamos en Colombia, descrestar, para simplemente sorprender, sino que realmente tiene una cosa de sentir. Entonces yo creo que es muy bonito poder tratar de crear esta cultura de que es ambas cosas a la vez y se puede generar el hábito. Gracias. Mariana. Sí, yo agregaría un comentario más. Nosotros tuvimos una experiencia muy interesante con los docentes de nuestro departamento de Ingeniería Química Industrial y de Alimentos. Y fue una cosa que fue de abajo para arriba. Y eso es la experiencia interesante, porque ellos empezaron a darse cuenta con los resultados de sus evaluaciones que necesitaban aprender ciertas cosas, ¿no? Entre ellas evaluar, por supuesto, ¿no? Pero ciertas cosas. Y entonces nos pidieron, yo estaba a cargo del área de desarrollo e innovación docente en ese momento, nos pidieron apoyo de acompañamiento, ¿no? Y entonces, pues empezamos por decir, a ver, pues, ¿qué necesitan, no?
a partir de sus propias necesidades, no a partir de la oferta de lo que nosotros planteábamos, sino a partir de lo que ellos decían. Y al ir trabajando, como que ellos fueron descubriendo varias cosas. Y no desde el principio, pero sí a medio camino decidieron que había que entrarle al tema de los portafolios. Y entonces, y ellos empezaron a diseñar qué cosa le querían poner a su portafolio, ¿no? Y muy centrados en el conocimiento didáctico de sus contenidos, pues en las áreas ingenieriles y de la química y de los alimentos. Entonces la experiencia ha sido interesante, se vio algo truncada por efecto de la pandemia, por supuesto, porque ya era un acompañamiento muy periódico y muy sistemático, y además nos llamaban cuando nos necesitaban y cuando no, lo cual también era muy bueno, porque lo que se generó fue una comunidad de reflexión. Entonces ahora, y una de las cosas que plantearon era hacer sus portafolios, ¿no? Pero pienso que ahora que hablas del portafolio como de desarrollo, el portafolio de crecimiento, justamente es una estrategia también para la reflexión sobre la práctica docente en comunidades de colegios de profesores, ¿no? Me parece que eso también puede ser una herramienta formativa fantástica, porque al estar trabajando juntos, pues están haciendo cada quien su portafolio, pero juntos, ¿no? Y eso le permite ver a todo mundo cómo le está haciendo el otro, ¿no? Y a ponerse de acuerdo. Y de hecho ellos empezaron a preparar sesiones y materiales y unidades de aprendizaje juntos. Es una comunidad que ha caminado muy bonito. Para mí sería deseable que así caminaran otras comunidades. Esto lo han hecho los químicos, ¿no? Les reconozco su iniciativa, pero en ese sentido ellos han sido pioneros. También, por ejemplo, los arquitectos que dicen nosotros somos malísimos para evaluar porque una misma maqueta o un mismo proyecto o un mismo plano, uno lo califica maravilloso y otro lo hace pedazos, ¿no? Ayúdanos a cómo tener criterios unificados para que la calificación del estudiante no dependa de con qué profesor le tocó ser evaluado, ¿no? Ese tipo de cuestiones que, bueno, pues nos meten en la reflexión. Me parece que cabe perfectamente este concepto que estás planteando del portafolio como de desarrollo, ¿no? Totalmente, totalmente. Y también esta noción de comunidad y de scholarship, definitivamente ya lo sabemos, las comunidades de conocimiento son muy, digamos, particulares, es muy difícil desde afuera, desde una facultad de educación, un centro de enseñanza y aprendizaje como el que yo lidero, entrar y tratar de entender las lógicas con las cuales ellos funcionan, cómo producen conocimiento, cómo arman currículo, cómo evalúan su propia scholarship. Entonces yo creo que sí, ya la mejor manera, estoy de acuerdo contigo, Mariana, en que se puede generar sostenibilidad es desde esta idea de la comunidad, desde adentro, más orgánico. Sí, es lo ideal. De todas maneras, hay muchas disputas, incluso dentro de una misma comunidad, sobre cómo entender el trabajo que hacen, cómo valorarlo. Y qué bonito cuando esto, pues digamos, es algo que piden las mismas comunidades disciplinares. Pero a veces también hay una cierta dependencia, bueno, pero también díganos cómo podernos autorregular, que es una paradoja, y al mismo tiempo, pues el portafolio para mí sigue siendo como un medio, no el fin, para que estas cosas ocurran, para que discutan sobre cómo cualificar lo que hacen, que entronca con otra discusión que hoy no mencioné, y es otro movimiento fuerte que se da en la Universidad de los Andes post pandemia, y es la transformación, ¿cierto? Empezó por un tema de transformación digital, pero ahora estamos en un movimiento de reforma curricular y estamos en un momento de construir este marco de competencias. Hay muchas cosas que están pasando y yo creo que el portafolio también debería ser testigo de todo eso que nos está pasando. Uno era un profesor antes de la pandemia, después con la cuarentena, de todo lo que nos tocó hacer con tecnología, nos gustara o no, y ahora con todo esto de la reforma de la universidad y cómo nos podemos repensar como universidad, pues ahí también la docencia y el scholarship se transforman. De nuevo, el portafolio debería ser un medio desde el cual yo plasmo todo eso que me está pasando a mí, que le está pasando a la universidad. Entonces, pues bueno, hay una potencialidad interesante. Super.
Bien, muchas gracias. Por cuestiones del espacio destinado a la presentación del libro, pues daríamos el cierre de la misma, si están de acuerdo, y pues es muy interesante escuchar los planteamientos en donde pues se aprecia que el portafolios es un procedimiento valioso para la evaluación alternativa, ya que a partir de él disponemos de suficientes evidencias y tipos de trabajo para analizar y determinar el grado de desarrollo y crecimiento del docente en un periodo específico. Sin duda, pues como lo ha señalado el autor, esto requiere de una práctica compartida, de un acompañamiento, y en este contexto, pues el libro del doctor Cifuentes adquiere un especial valor, no solamente para el ámbito universitario, sino también para otros niveles educativos. Agradecemos las aportaciones del autor y comentaristas, así como de los asistentes por su interés en la temática y acompañarnos a la presentación del libro. Les deseamos que tengan una excelente tarde y que continuemos en las actividades del coloquio. Tenemos ahora un espacio y continuaremos a las 16 horas con la siguiente sesión y temática. Gracias a todos.